con sus palmas. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. Vamos, iglesia. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. En gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Déselo a Él más fuerte. Aleluya. Vamos, Rey de Reyes, en esta mañana. Vamos a cantar este canto todos juntos. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios.
nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Vamos todos juntos. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti. ¡Vamos! Como en el cielo, te adoramos solo a ti, iglesia. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Iglesia, dígalo. Vamos. Como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una sola voz decimos santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Vamos, iglesia, dígalo. Vamos todos juntos. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en los cielos. Ven, como en el cielo. Vamos, iglesia, vamos a declarar en esta mañana. Vamos a decirle fuerte. Como en el cielo, iglesia, que se oiga. Adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta mañana. Vamos a estar hablando de misterio. Misterio. Hay misterios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que dio de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El misterio. Aquí está Pablo hablándonos de un misterio. Y es que hay cosas, brothers. Hay cosas que Dios nunca dice. Hay secretos permanentes que nunca vamos a saber. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los religiosos hoy es que queremos saber todo. Queremos tener la respuesta para todas las preguntas. Y es una mentira enorme. Hay secretos que nosotros no entendemos, no conocemos.
Hay verdades que nosotros ni cuenta nos vamos a dar. Así que vamos nosotros a estar viendo la Escritura, la palabra de Dios, y vamos a estar viendo de un misterio en especial, de una partecita de la Escritura que nos habla sobre cierto misterio. Estos misterios han existido siempre. Si usted va a las Escrituras y se fija usted en el Antiguo Testamento, ahí en el Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, hay cosas que nadie sabe ni va a saber. Posiblemente son muy complicadas para nuestro entendimiento, son cosas muy, muy privadas. Pero hay otros secretos que son revelados, y secretos que fueron revelados desde la antigüedad a nuestros pasados, a nuestros antepasados, a los profetas de Israel. Cosas divinas, cosas sagradas, cosas bonitas, cosas asombrosas. Pero también hay secretos que a nadie se les reveló en el pasado, pero ahora se nos han revelado a nosotros a través de las Escrituras. Si vamos a Efesios capítulo 3, en el versículo 5, nos damos cuenta que dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces tenemos tres tipos de misterio. Uno que nunca nadie va a saber. Otro que se les dijo, se les reveló, se reveló desde la antigüedad. Y el otro que se reveló con la venida del Señor Jesucristo. Se revelaron grandes cosas, ¿no? Pero los grandes hombres de la palabra de Dios no lo supieron. Es muy posible que usted sepa más de lo que supo Abraham, que usted sepa más de lo que supo Moisés. Es muy posible que usted sepa más de lo que supo cualquiera de los profetas mientras andaban aquí en la tierra. Porque con el Señor Jesucristo es nuestra máxima revelación, y se nos quitaron vendas de los ojos que habíamos tenido, la humanidad había tenido por siglos. Pero lo extraño es de que algunos de esos misterios parece que siguen siendo el misterio para muchas personas el día de hoy. Son como secretos para muchas personas. Fíjese, Gálatas capítulo 3, versículo 8 nos habla de este misterio. Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese es el misterio que está hablando aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. La unidad. La unidad. Y extrañamente parece que nosotros estamos acostumbrados, empicados a causar división, a excluir a gente de nuestros grupos, a sentirnos que nuestra religión es mejor que la de los demás, que nuestra denominación es la mejor que los demás. Estamos acostumbrados a forzar a la gente que se porte, se comporte y que tenga las mismas acciones, los mismos pensamientos que yo tengo. Ese es nuestro pensamiento. Y mientras la gente no hace lo que le digo, no puedo estar bien con él. Es mi enemigo, estamos peleados. Y por siglos ha habido pleitos de ideas, de pensamientos, de religiones, ¿no? La unidad de la iglesia es algo que el Señor Jesucristo nos marcó mucho y que los profetas predicaron mucho. Usted esta unidad la ve en todo el Nuevo Testamento. No deberíamos estarnos separando en grupos. No deberíamos estar haciendo personas que rechazamos y a personas que aceptamos y con estas me hago mi equipito, sino que lo que nos tiene que unir, según la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad. Así es como dice la palabra de Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para eso deberíamos de estar prestos nosotros
No para estarnos peleando y para estar atacando esto y para estar dividiendo esto y estar diciendo mi denominación es mejor que la tuya porque mi denominación usa corbata, porque la mía usa zapatitos volteados, porque la mía se peina diferente, porque la mía... Y el último, lo que nos debería de unir, que es el Señor Jesucristo, lo usamos como excusa para que nos divida, para que nos separe. Y esto lo mismo pasa en las familias. Aún en las familias hay este tipo de divisiones cuando no permiten que el Señor Jesucristo verdaderamente con su Espíritu Santo nos agarre y nos una, nos haga uno como intencionalmente tuvo la idea Dios para con las parejas, sino que buscamos excusas y excusas y excusas para dividirnos. Ahora, el ser uno no significa que pertenecemos a la misma iglesia. Aquí la palabra de Dios dice que tenemos la misma unidad. El ser uno es que tenemos a un mismo Señor, a un mismo Salvador, el mismo Dios que tenemos. El ser uno es que estamos todos caminando de la mano del Señor Jesucristo. Entonces, algunas personas dirán, pues, yo no me opongo a la unidad. Yo no me opongo a la unidad. Entonces yo estoy bien. El rollo es de que si no te opones a la unidad, pero tampoco estás contribuyendo para la unidad, estás siendo parte del problema. Y esa es la bronca que tenemos con muchos. Muchos dicen, yo simplemente tengo pensamientos en contra de la iglesia y el pastor y me los guardo. Pero si no peleas contra la unidad, tampoco estás ayudando a favor de la unidad. Para poder uno verdaderamente tener unidad, necesita hacer un esfuerzo de todos, de todas las personas. Necesita uno intencionalmente querer estar unido. Intencionalmente buscar eso que nos une y agarrarnos de eso fuertemente. Entonces, el quedarse callado porque usted piensa diferente o porque alguien está en contra de ciertas cosas que se hace en una iglesia, no ayuda tampoco a la unidad, sino el estar activo, no pasivo. Es una diferencia bien grande, ¿no? Entonces la unidad se mantiene al involucrarse, al meterse, al contribuir. ¿A contribuir en qué? ¿A involucrarse en qué? En las necesidades que tienen las demás personas. Cada una de las personas que está en una iglesia, en una congregación, cada una de las personas en este mundo tiene habilidades, tiene regalos de Dios, tiene talentos que Dios le ha dado que pueden contribuir para ayudar a otra persona. Cada persona puede hacer eso. Es cierto, puede ser que usted no hable 5 idiomas, por eso no puede ir a ayudar a interpretar a aquellas personas que acaban de llegar de otro país, pero tiene otras habilidades que pueden ayudarle a la gente. Y entonces, para que verdaderamente nosotros demostremos el amor de Jesucristo con las personas, necesitamos involucrarnos con los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado y usarlas. Entonces, el simplemente quedarse a un lado y decir, pues ya no me pongo a la unidad, ahí únase, no ayuda tampoco en nada. Volviendo a la palabra de Dios, aquí en Efesios capítulo 2, dice el 14 en adelante, ponga atención, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que ya no seáis extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No sé si usted puso atención, pero cuando empezamos aquí en Efesios, es donde estamos el libro, la carta a los Efesios. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa, yo Pablo, y luego se presenta otra vez el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Iba a decir algo Pablo, por esta causa, y luego como que piensa otra vez Pablo y dice,
yo Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis, ¿se acuerda Pablo que la gente no ha entendido cuál causa, por esta causa? Y como que Pablo dijo, todo el capítulo 2 del que acabamos de leer, del que les acabo de hablar, todo el capítulo 2 les hablé la unidad y ahora les estoy diciendo por esta causa, por causa de la unidad. Y luego dice Pablo, a lo mejor no agarraron la onda, déjenme les hablo otra vez de la unidad. Y nuevamente Pablo comienza a hablar de la unidad aquí en Efesios capítulo 3 hasta el versículo 14. Ya habló todo el capítulo 2 de Efesios de la unidad. Y luego dice, por esta causa, lo dice Pablo, véate, a lo mejor no entendieron qué tan importante es la unidad. Y comienza a hablar. Y luego ya cuando termina en el versículo 14 del capítulo 3 de Efesios de hablar de la unidad otra vez, ahora sí vuelve a retomar lo que iba a decir en el versículo 1. Dice otra vez en el versículo 14 del capítulo 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que iba a decir en el versículo 1. Habló todo el capítulo 2 de la unidad. Y en el capítulo 3, versículo 1 iba a decir, por esta causa oro. Y luego dijo, por esta causa, a lo mejor no me entendieron qué tan importante es la unidad. Y vuelve a hablar otros 13 versículos de la unidad. Y luego ya dice otra vez en el versículo 14, por esta causa, por la causa de la unidad, doblo mis rodillas. Oro delante de Dios. Es tan importante para nosotros y aún así no lo entendemos. Mucha gente hoy en la actualidad, cristianos incluso, estamos en esta burbuja de yo y mi familia. Y en esta burbuja que nadie se meta, que nadie me moleste. Es por eso que una gran mayoría de personas hoy les encanta ir a iglesias grandes, para que no me involucren en su rollo. Entre más gente, más me pierdo. No me moleste, no me pide que cante, no me pide que ore, no me pide que asista. Nomás déjeme ir los domingos y cállese por favor un rato, porque es yo y mi familia. No molesto a nadie, no soy malo, pero tampoco ayudas a nadie. No aportas tampoco. Ahora, está Pablo repitiendo lo mismito. Por esta causa, por causa de la unidad, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser importante. ¿Sabe que aquí Pablo le platico tantita historia. Cuando Pablo, que escribió la carta a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso, ya tenía 5 años encarcelado. 5 añotes tenía Pablo encarcelado. Si se fijó en el versículo 1 del capítulo 3, dice yo prisionero. Lo dice Jesucristo, estaba encarcelado Pablo, ya tenía 5 años. Pablo encarcelado. Pero la historia de Pablo es de que antes el nombre que se le conocía era Saulo. Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos. Los tomaba como una secta. Los correteaba, los encarcelaba, motivaba el asesinato de ellos. Y cierta vez iba en camino a una ciudad que se llama Damasco. Tiene una experiencia con Dios como ninguna otra en la Biblia. Como ninguna otra en miles de años de historia de la Biblia tiene una experiencia Pablo. Viene a los caminos de Jesucristo gracias a esa experiencia que tiene con Jesucristo. Pablo había sido una amenaza para los cristianos. Había sido instruido por Gamaliel, un maestro súper reconocido del Sanedrín. Pero después de que tiene esta experiencia, comienza Pablo a trabajar para el Señor. Y luego comienza a predicar, a anunciar que todos podrían ser salvos. Si yo, que soy un asesino, Dios me dio la oportunidad de ser salvo, ¿no se le va a dar a usted que nomás es tranza? ¿No se le va a dar a usted que nomás es glotón o flojo? Dios da oportunidades, dice Pablo. Dios es un Dios de oportunidades. Hay un nuevo día, hay un nuevo comienzo. Entonces, Pablo en sus predicaciones comienza a decir, no importan ya los ritos religiosos, lo que importa es el estado de nuestro corazón. Ya no importa la cultura, ya no importa nada de eso, lo que importa es que tú tengas tu corazón en Jesucristo. Ya no tienen que guardar las leyes ceremoniales, dice Pablo en sus predicaciones. Las leyes ceremoniales
Ustedes ya quedan en el pasado. Fuiste librado en Cristo Jesús. Él es el que te da la vida, Él es el que te da la salvación. Las cadenas han sido rotas. Esa es la predicación de Pablo. La era entonces de las ceremonias se ha ido. ¿Y qué pasó? Pues al predicar eso Pablo no se hizo muchos amigos. No se hizo muchos amigos. Pues los religiosos judíos se molestaron con Pablo. Se molestaron tremendamente. Entonces, mientras Pablo predicaba ahí en Antioquía, la gente de Jerusalén se preguntaba: ¿qué rollo con este brother? Está predicando medio liberal. ¿Qué onda con aquel brother? Y la gente de Jerusalén eran los meros de la iglesia en esos tiempos. Entonces, ¿qué onda con este rollo? Decían, con este brother, ¿no? ¿Qué onda con este brother? Es pastor de una iglesia de gentiles. Ahora, gentiles es toda aquella persona que no es un judío. El judío se cree superior porque viene de la línea directa de Abraham, porque es el pueblo elegido de Dios, porque las promesas para la humanidad vienen a través de los judíos. Entonces los judíos querían que todo mundo se hiciera judío. Todos tenían que judaizarse, tenían que hacerse judíos. Y si no se hacían judíos, pues no se les alcanzaba nada de gracia para ellos. Y Pablo empieza a predicar eso, ¿no? Ya eso de las leyes ya fue el pasado. Y entonces, pues, los judíos decían: ¿qué onda? Pues, no puede haber salvación fuera del pueblo judío. Al menos que ustedes hagan unos prosélitos, y unos prosélitos es un gentil que se convierte al judaísmo. No pueden ser salvos. Y la predicación de Pablo era muy diferente, ¿no? La predicación de Pablo contradecía esa idea, ese pensamiento de las personas. Y entonces Dios le habla a Pablo ahí donde está predicando y le dice: hey, tú y Bernabé, salgan a predicar todavía más. Salgan de la iglesia de Antioquía, váyanse a predicar a todos lados. Y le dice Dios: yo quiero, Pablo, que te vayas a todos lados y abras iglesias. Y se va Pablo a predicar y se va Pablo a abrir iglesias nuevas, y se va a la ciudad de Éfeso y abre una iglesia, y se va a Galacia y ahí abre la iglesia con los Gálatas, y a la ciudad de Corinto, y andan viendo iglesias por todos lados. Pablo habla iglesias por todos lados, y todas esas iglesias son establecidas por Pablo con su predicación, con su pensamiento. Y fíjese la predicación de Pablo en Romanos 9:24. Dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, dice Pablo. Y ya está abriendo iglesias por todos lados, y Pablo está diciendo: no nomás Dios está llamando a los judíos, está llamando a los gentiles, y eso les cala. Entonces Pablo se empieza a hacer una reputación mala, porque la reputación delante de los judíos es que Pablo está minimizando el judaísmo. Pablo está haciéndose una reputación de que el judaísmo ya no es importante. Así que Pablo se pone un plan. Dice Pablo: pues no quiero enemistad, no quiero división con los judíos. Tengo que hacer algo que les gusta a los judíos. Y tiene un plan Pablo. Un plan para unir. Un plan de unidad, para que no hagan estos pleitos. Y fíjense, dice en Romanos 15:25, dice: mas ahora, dice Pablo, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ese es el plan de Pablo: voy a servir a los santos. Allá en Jerusalén están aquellos que están criticando duro, que no entienden la idea de la unidad, de que Dios está alcanzando la gracia es para todo mundo. Y luego dice Pablo en el 15:31 todavía de Romanos: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Entonces el plan de Pablo es esta: voy a juntar dinero, buen billete voy a juntar, y se los voy a llevar a Jerusalén, donde están los líderes, los meros. Este dinero que se va a juntar va a ser el que van a dar los gentiles. Los gentiles reconocen que la salvación viene gracias
a los judíos. Por ahí, por esa línea, Dios usó a los judíos para bendecir a toda la humanidad. Y entonces los gentiles responden, claro que sí, mi brother Pablo, ahí le va feria, ahí le van $1,000. Y empieza a juntar billete Pablo. Y dice Pablo, con el billete, ya ve que con dinero baila ¿quién? Exactamente, baila el chucho. Entonces lleva billete Pablo y todo el mundo, y ese era el plan de Pablo, por ahí llevarlo. Y hay un montón de brothers que piensan mal de los gentiles, van a pensar ya bien y van a entender que está pasando algo asombroso en el pueblo de los judíos. Quería unificar a la iglesia Pablo. Y pues llega a Jerusalén, brother, llega ahí con su feria y empieza a poner a trabajar la unidad Pablo, ¿no? Y aquí en Efesios capítulo 21 empieza a platicar Pablo, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Así empieza, ¿no? Qué chido, ¿no? Hubo gozo. Llegamos, nos recibieron muy bien. Y luego dice, cuando ellos oyeron que los gentiles había bendición en el mundo gentil, estaban viniendo a los pies de Jesucristo. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Y creo que le puse Efesios y es Hechos, hermanos. Ay, discúlpenme por el error. Hechos 21. Y entonces todos están felices, ¡wow! Y está funcionando el plan del Pablo, ¿no? Miren, aquí está el billete, y luego incluso Pablo llevó unos cuantos gentiles con él. Miren, aquí está la prueba de que estos gentiles han venido a convertirse. Y luego dice, fíjese nomás, los que están ahí reconocen que hay gente que no acepta a Pablo. Y habían ahí unos grupos de religiosos, de los mismos religiosos, que están haciendo votos raros, extraños. Fíjese en el versículo 23, esto le recomiendan a Pablo. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. O sea, Pablo va con el plan de unificar. No hay que estar con pleitos. Y le dicen los de ahí, qué chido que trajiste billete, qué buena onda que muchos están aceptando a Jesucristo. Pero mira, sabemos que piensan mal de ti. Hay unos religiosos de estos que te atacan, que van a hacer votos, se van a rasurar la cabeza y van a hacer un show. ¿Por qué no lo haces con ellos? ¿Por qué no te acoplas tú con ellos? Entonces el versículo 26, ¿en cuál vamos? En el 23 dice, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Y qué hace Pablo en el versículo 26? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo dice, bueno, la idea es estar unidos. ¿Quieren que me pelone? Adiós, Head and Shoulders, dijo. Vamos a darle, ni modo. Y se acopló con ellos. Pablo sabía que eso de raparse la cabeza y todo ese show que hacen con los votos era en vano, ¿no? Entonces no se iba a poner a pelear por pequeñas diferencias. Me voy a acoplar con ellos. Pablo dijo, con el judío me hago judío, con el gentil, con el griego. La idea es estar todos unidos. Mientras hay una cosa que no voy nunca a ceder, era la idea de Pablo. El Señor Jesucristo, Él es mi Señor y mi Salvador. Esa es la mera mata, eso es lo mero bueno. De ahí no me voy ni para la izquierda ni para la derecha. Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Creador de todo lo que existe. Todo lo demás es secundario. Entonces, Pablo se acopla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice Pablo, está funcionando mi plan. Qué chasco nos llevamos, porque el versículo 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, acuérdese que estamos en el libro de Hechos, cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Esos asiáticos, le digo, primero el coronavirus y luego esto.
aquí dice unos judíos de Asia. Era donde andaba Pablo predicando y sabían la predicación de Pablo. Dice, no, este no es judío. Este anda predicando y le echan mano a Pablo. Se le empieza a ir para abajo el show a Pablo. Y luego, tanto así, fíjese, se empieza a poner caliente la situación. En el versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Están pidiéndole ayuda, todos gritando ya a media calle. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Se ponen chilosos y luego dice, porque antes, dice la palabra de Dios, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Lo vieron caminando con un gentil. Y estos nomás asumieron, ¿no? Y lo metió en el templo. Y los gentiles en el templo, no. Y empiezan a levantarle falsos. Lo primero fue verdad, sí, Pablo sí predica que la ley ceremonial a un lado. Y esa es la predicación del Nuevo Testamento. Ya no te tienes que circuncidar, ya no te tienes que dejar crecer la barba, ya no tienes que guardar el sábado como lo guardabas antes. Ya adiós, toda esa ley ceremonial quedó a un lado. Sí, es verdad eso, pero la parte donde está metiendo a gentiles al templo, eso es mentira. Pero eso es lo que hacen los falsos, mezclan verdad con mentira. Y es donde nos atrapan porque decimos, oh sí, es cierto, eso es verdad. Y lo demás asumimos que también es verdad cuando es mentira. ¿Y qué pasa? ¿Le funcionó el plan a Pablo? No le funcionó. Mire el versículo 31. Y procurando ellos matarle. Ay, Pablo. No, hombre. Le hicieron la deshebrada de otro animal. No era de chivo. Le salió el tiro por la culata. Le fue mal a Pablo. Él tenía un plan. Duró mucho tiempo planeando. Se esforzó en llevarlo a cabo. Se esforzó en las locuras de los votos. Dice, procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ahora, la pregunta es, ¿qué metió a Pablo en problemas? ¿Qué metió a Pablo en problemas? El misterio de la unidad. El misterio de la unidad. Somos un pueblo. Y aquellos que se creen superiores no lo van a aceptar. Aquellos que se creen que tienen la mejor iglesia o la mejor raza, dicen que onda mi país, es el mero mero. Es ilógico cómo estamos tan aferrados en dividirnos. Yo soy de México y en México Chihuahua es el mejor estado. Y luego en Chihuahua hay pleito, Juaritos es el mero mero. Se pelean y otros dicen, no, Chihuahua es la que rifa. Y dentro de Chihuahua, la Rebo, mi carnal. Arriba la Rebo, Templos 22. Ya mismo dentro de la Rebo. Y luego dentro de la Revolución, Familia Martínez. Somos los que hacemos las mejores tortillas. Y nos dividimos. Y luego, soy el mejor hijo de mi mamá. Y la división se hace. Hasta lo más profundo de nuestro ser creemos que somos los mejores y que nos merecemos lo mejores. Y eso es lo que pasa en el día de hoy. Y todo ese tipo de pensamientos causa división. Causa división. ¿Y al último qué? ¿Estás ayudando? No. Estás haciendo el problema más grande. La religiosidad, los ritos, las cosas externas. No, bueno, y Pablo lo dijo. Eso es secundario. Y por lo mismo lo arrestaron. Lo arrestaron. Ahora sí, volviendo a Efesios, bros. En el capítulo 22. Dice así la Biblia, del versículo 17 en adelante. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Tiempo, otra vez estoy equivocado en el libro. ¿Qué está pasando ahí? Estamos en Hechos. ¿Quién sabe por qué el pastor se equivocó y puso Efesios? Hechos capítulo 22. Pablo empieza a tener su defensa, ¿no?
Pablo empieza a tener toda su defensa, lo llevan a un tribunal, ¿no? Órale, Pablo, defiéndete. ¿Qué es lo que hace Pablo? Se defiende, ¿verdad que sí? La palabra de Dios nos dice que debemos estar listos para defender la verdad. Siempre, en cualquier momento. A tiempo y fuera de tiempo debemos de defender la verdad. Y Pablo le da la chance de hablar. Órale, ya te arrestaron, ahora ya te están dando chance de hablar. Y Pablo empieza a hablar. Pero habla bien centrado en la palabra de Dios, bien centrado en lo que está pasando. Y Pablo dice en Hechos capítulo 22, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Es lo que dice Pablo, ¿eh? Está defendiéndose. Está diciendo lo que sucedió, porque es que le predica a los gentiles. Y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén. Dios le está diciendo a Pablo a través de este éxtasis, sal, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, este es el testimonio de Pablo el que estamos leyendo en su defensa. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo le está diciendo a todos los religiosos judíos lo que le pasó. Está defendiendo su caso de por qué predica y por qué predica lo que predica con los gentiles. Y todos están escuchando bien tranquilos. Todos están escuchando a ver las locuras de Pablo. Pero en el momento que dice que Dios le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En ese momento explotó el infierno. Se hizo pedazos todo. Fíjese lo que pasa. Y le oyeron hasta esta palabra, dice el versículo 22. En el momento que Pablo dijo, Dios me mandó a predicar a los gentiles, se hicieron garras, dice, le oyeron estas personas hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Se volvieron locos otra vez. ¿Cómo está diciendo que Dios le dijo que predica? Se volvieron locos. Fíjese el versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo en el aire. ¡Qué locura estaba pasando! Se estaban encuerando y aventando tierra por todos lados. Porque no podían aceptar la idea de que había otro pueblo igual que ellos. Al mismo nivel de la demás gente. No podían aceptar la idea de que ellos en realidad no son superiores a nadie. No podían aceptar la idea de que nadie tenía que hacerse judío para poder alcanzar la gracia de Dios. Y se volvieron locos. Lo escucharon hasta el momento que dijo Pablo, Dios me mandó. Y de ahí empezaron a desnudarse, a aventar ropa por todos lados y polvo por todos lados y a exigir la muerte de Pablo. ¿Le funcionó a Pablo su plan? A veces no funcionan los planes, brother. A veces no funcionan los planes. Entonces el resultado de esto es Pablo en la cárcel. Y 5 años después, ahora le está escribiendo una carta a Éfeso, a los Efesios. Les escribe a los Efesios. Y fíjese, ahora sí ya vamos a entender Efesios capítulo 3, versículo 1. Por eso es que dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por ustedes, los gentiles. ¿Ya entendió por qué Pablo está prisionero? Y lo pone bien claro en Efesios, prisionero por los gentiles. Y se los deja, Pablo no se detiene para hablar. Estoy encerrado por predicarles a ustedes, por el mensaje que Dios me dio para ustedes. Eso es lo que me entiende. Ahora, lo asombroso aquí, hay varias cosas asombrosas. Lo asombroso aquí es que Pablo no dice Pablo prisionero de Roma, porque ya aquí ya se lo habían llevado. Dice prisionero de Cristo. Como ve la situación, ¿no? La perspectiva tiene mucho que ver en nuestra vida. La perspectiva.
Pablo está diciendo, no me atrapó César, quien me atrapó fue Cristo. No me encerró César, quien me encerró fue Jesucristo. Entonces, la circunstancia no es lo difícil, sino cómo reaccionamos a las circunstancias. Lo difícil no es lo que estamos pasando, sino cómo lo estamos pasando. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva a lo que está dando vueltas hoy alrededor del mundo? Hay una diferencia bien grande entre ser prudente y estar paniqueado. ¿Cómo ves la situación hoy? Porque Pablo estaba encarcelado y no está llorando, no está dando gritos, no está diciendo estos romanos. No, lo ve y dice, acepta la idea de que su vida está en las manos de Jesucristo. Acepta la noción que Dios tiene un plan y que Dios es poderoso para llevar ese plan a cabo. Y Pablo acepta la idea que los planes del mismo puede hacer que fracasen, pero los planes de Dios nunca fallan. Los planes de Dios se llevan a cabo. Y tanto así que dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Imagínense nomás. Llegar a la madurez de poder entender que Dios usa las circunstancias para cambiar nuestras vidas, para mejorarnos, para hacernos mejores personas. Que Dios usa lo que está pasando alrededor del mundo para llamarnos la atención, para que despertemos, para que abramos los ojos, que podamos entender verdaderamente Dios es poderoso. Lo sé, lo acepto. Entonces Pablo así lo dice. Y luego continuaba en Efesios, ahora sí Efesios, ¿verdad? Capítulo 3, del 2 dice y 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Y le digo con ustedes porque acá en México vosotros a veces no lo entendemos. Para con vosotros es para con ustedes. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. La gracia de Dios. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que no está seleccionada la gente que puede alcanzar esa gracia. El misterio es que no te tienes que hacer judío. El misterio es de que todos somos un pueblo. Todos somos uno. Todos somos uno. Ahora, esa no es idea de Pablo, ¿eh? Usted pensaría, pues eso es lo que a Pablo se le ocurrió, pero no es idea de Pablo. Pablo lo dice varias veces, no fue mi idea. No. La gracia de Dios fue idea de Dios. Yo no ando repartiendo gracia de mis ideas, sino de esa gracia proviene de Dios. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo dice, no tengo que gloriarme. No es mi idea llevar este regalo de salvación para con todo el mundo. No me agradezcan, no me den reconocimientos. Incluso dice, mejor oren por mí. En Santiago capítulo 3 nos da una idea más o menos de por qué. Y dice Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice Pablo en 1 Corintios 9, ay de mí si no anunciare las buenas noticias. En Santiago dice, recibiremos mayor condenación los maestros. Tenemos un trabajo que hacer. Y el que ha decidido no hacer ese trabajo va a dar cuentas por no hacer su trabajo. Cada uno de nosotros otra vez tenemos dones, habilidades, tenemos talentos, tenemos regalos que Dios nos ha dado y tenemos que administrarlo correctamente. Y el que decida no hacerlo correctamente va a darle cuenta a Dios. No le va a dar cuenta al pastor, no le va a dar cuenta al presidente, le va a dar cuenta al mero, al rey del universo. Entonces Pablo dice, no es mi idea el andar predicando la gracia por todos lados, no es cosa mía, es cosa de Dios. La gracia proviene de Dios. La gracia de Dios. Marcos 15, del 15 al 16.
mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles. ¿De quién fue la idea? Dice Pablo, de Dios. ¿Quién es quien me mandó ahí? Fue Dios. Ayer platicábamos un poquito de tanto pastor que sale por sus propias cuentas, ¿se acuerda? El asunto es de que no importa qué hagamos, lo que importa es que hagamos lo que Dios nos está diciendo. Y lo hemos hablado, ¿no? Brother, pues puede ser que tu team limpies la iglesia aquí siempre, venga, limpie las ventanas, trapees, barras, hagas lo que nadie quiere hacer. Pero si Dios te está pidiendo que cantes, eso es lo importante. Pero si Dios te está pidiendo que prediques, pero si Dios te está pidiendo que des buen mensaje con tu esposo, con tu esposa, si Dios te está pidiendo que des buen ejemplo con tus hijos, pero si Dios te está pidiendo que des buen ejemplo en el trabajo, y tú en lugar de hacer eso dices, no, yo voy a limpiar la iglesia, a Él es el que le vamos a dar las cuentas, a Él es el que nos la va a cobrar, Él es el que nos va a leer la cartilla y nos va a decir, ¿qué onda? Lo mismito le pasó a Jonás. Dios le dijo, vete Jonás para allá a predicar, vete a Nínive. Y dijo Jonás, ay, Nínive, esos brothers ni se lo merecen, yo me voy a Tarsis. Y Dios le dijo, sí, vete pues. ¿Sí le dijo Dios así? No, le dijo, ¿qué onda Jonás? ¿Sí era Jonás? Sí, porque de repente se me mezclan los nombres, ¿sí? Y el caso es de que nos damos cuenta que obedecer a medias es desobedecer. Entonces es por eso que nosotros tenemos que entender a Pablo. Pablo está diciendo, esta predicación, este misterio de la unidad proviene de Dios y a mí no me queda discutirlo, a mí me queda compartirlo. He tenido la infortuna de que en el trabajo me han preguntado un par de veces qué pienso de ciertos temas polémicos y políticos que los han politizado varios de ellos. Usted sabe ciertos temas que andan hoy dando vueltas por ahí. Temas sobre el presidente que tenemos hoy, temas sobre la homosexualidad, temas sobre el aborto. Y me preguntan, ¿y tú qué piensas, Herminio? Y desde hace ratito aprendí a responder de la manera que creo que es correcta. La verdad, lo que yo piense, les digo, no importa. Lo que importa es lo que piensa Dios. Yo puedo pensar un montón de cosas, pero ¿qué piensa Dios? Les digo. Y ya no les gusta, porque ellos quieren que les dé lo que yo pienso. Y yo puedo pensar un montón de cosas. Pero ¿y Dios qué piensa? Porque al final de cuentas este mundo va a ser metido a juicio, no por lo que piensa Herminio, sino por lo que piensa Dios. Entonces, mejor nos basamos en lo que piensa Dios. Y la gracia de Dios se sigue extendiendo, ¿no? Entonces dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y está otra vez Pablo diciendo, ¿por qué estoy poniendo el fundamento? Por la gracia que Dios me dio. Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada. No la gané, dice Pablo, no la pedí, pero la cosa es seria, dice Pablo. La cosa es seria. Oye, es que es un misterio. Es un misterio que se le mandó a Pablo que lo le descubriera. Todo el mundo se quiere estar peleando por religiones. ¿Por qué tú, Herminio, no vas y predicas de que la religión es vana? La religión no importa, lo que importa es Jesucristo, es el Salvador, es el Rey del mundo, es el que murió por tus pecados. Deja de pelearte, deja de hacerte parte del grupo. Mejor predica la salvación. Y Herminio acaba de decir, pues que se sigan haciendo garras. No estás aportando, no estás ayudando.
Por lo tanto, eres parte del problema. Eres parte del problema. ¿Cuánto montón de pastores está ahorita involucrado en pleitos políticos? Han agarrado el púlpito para predicar a favor de su presidente. No fuiste mandado a esto, fuiste mandado a predicar al Señor Jesucristo, no más. Las buenas noticias no involucran a ningún político. Si yo confío en Dios, yo creo que según Romanos capítulo 13 me dice que Él pone y quita reyes. ¿Por qué me voy a estresar entonces? ¿Por qué me voy a preocupar por eso entonces? Estás causando más división. Estás siendo parte del problema. Mejor predica a Jesucristo. No quiero que se comporten de cierta manera. No quiero que hagan ciertos hábitos o ciertas prácticas inmorales sin ética. Entonces compárteles el amor de Jesucristo, porque regañándoles, poniéndoles sobrenombres, no vas a cambiar nada. La única manera que esas personas dejen de tener esas prácticas malas es que tengan a Dios en su corazón. Y si tú, que fuiste mandado a que lo comparta, no lo haces, eres parte del problema. La unidad queda simplemente en una ilusión, en un sueño. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo sé qué regalo me ha dado Dios. Yo sé qué semillitas me ha dado Dios para compartir. ¿Usted sabe qué regalo le ha dado Dios? ¿Cuál es el regalo que Dios le ha dado que pueda compartir a las demás personas? ¿División? ¿Pleito? ¿Polémica? No creo que eso provenga de Dios. Yo creo que Dios nos trae bendición para toda la humanidad. Y esa bendición viene a través de su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a orar, pero vamos a orar para que Dios nos dé valor. ¿Está bueno? El valor lo necesitamos. Para que Dios nos quite la pereza y para que Dios nos quite esa idea de superioridad de nuestras cabezas. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido aquí. Gracias, Dios, por esto que hemos hablado hoy. Ayúdanos a predicar el mensaje de que Jesucristo salva. Él es el Señor, Él es el Salvador del mundo. Ayúdanos a compartirlo con las demás personas, Señor. Ayúdanos a tener nuestros principios, nuestros fundamentos bien arraigados. Ayúdanos a tener fundamento en lo que creemos, en nuestra fe, en nuestro credo, en nuestras doctrinas, en nuestros principios. Pero ayúdanos a tener amor por el prójimo, por las demás personas, Padre, aunque sean diferentes a nosotros. Que ese amor sea tan fuerte, tan poderoso, que nos lleve a alcanzarlos. En Cristo Jesús, Padre, te rogamos que no permitas que seamos más de los que causan división, pleitos y polémica, sino ayúdanos a compartirte a ti. Alabado sea siempre. Ahora, Señor, como congregación venimos delante de ti, como pueblo tuyo, que está desparramado por todo el mundo. En miles y millones de iglesias a través del mundo venimos delante de ti para pedirte, Señor, que tú intercedas en la situación que está pasando en este momento. Este virus y estos virus que están afectando a todas partes, Señor, y que están preocupando a las personas, que están causando, Señor, estrés, miedo, desorden. Y te rogamos, Padre, de que tú, Señor, nos guíes con tu Espíritu Santo, con la palabra que tú nos has dado y con tus hijos que estamos aquí en la tierra, a poder llevar a la gente, instruirla, enseñarle, Señor, cuál es la bendición que tú quieres que saquemos por esta situación que está sucediendo. Reconocemos que tú eres el Todopoderoso,
y que tú estás, Señor, alerta de lo que está pasando. Y te rogamos, Padre Santo, guíanos para tomar las decisiones correctas, para tomar las acciones correctas. Danos esas palabras que necesitamos para hablarlas, para dar las palabras que sean correctas. Y Señor, en esta situación, que la gente acuda a ti, que venga a tus caminos, que aprendamos a poner nuestra fe y nuestra esperanza en ti, no en los médicos, no en los superiores, sino en ti, Padre. En ti, mi Dios, he confiado. En Cristo Jesús. Amén.